Bendiciones, gracias por acompañarnos en este día, gracias por el apoyo que usted le da a nuestra plataforma. Para mí es un gran placer, su hermano Víctor Almanzar, compartir con ustedes a través de este canal. Esperando que si usted no se ha suscrito lo haga, comparte este contenido y que le dé a todas las campanitas para que siempre le lleguen todas las notificaciones y así pues pueda tener cada vez que sale algún video esa notificación a tiempo y pueda disfrutar de ella. Quiero compartir un tema muy interesante. Yo entiendo que es un tema quizás un poco hasta revolucionario, podríamos decir, innovador, por la razón de que sobre lo que yo voy a hablar se ha estudiado mucho. Se ha estudiado mucho a través de la ciencia, a través de la neurociencia, a través de la medicina, a nivel de la psiquiatría, la psicología y en diferentes áreas. Y es un tema muy tratado, muy dilucidado durante todo el tiempo. Y en tiempos remotos la filosofía pues también lo abordaba bastante, porque no se puede todavía hoy a través de los medios tecnológicos y científicos que tenemos establecer el lugar donde se aloja la mente o cómo surge la conciencia. Y cuando hablamos del surgir de la conciencia es el punto que vamos a tratar hoy. Cómo la palabra de Dios crea la conciencia. Y esto es interesantísimo porque, como les decía, la neurociencia, la psiquiatría y los estudiosos del comportamiento de la mente y la interacción del cerebro a nivel neuronal, entre otras cosas que se estudian para saber cómo se origina el pensamiento, las ideas en el hombre y sobre todo la conciencia que le permite al hombre ser consciente de dónde está, de quién es o lo que está haciendo o cómo debe de comportarse. ¿Por qué es importante este tema? Este tema es importante porque la Biblia habla de la conciencia. La Biblia habla de tener una conciencia limpia. La Biblia habla de que la conciencia acusa cuando hacemos algo o cometemos algo indebido que de alguna manera transgrede las leyes de Dios. Entonces, si la Biblia habla de que nuestra conciencia nos puede acusar, la Biblia habla de que la conciencia tiene que ser una conciencia limpia delante de Dios, una conciencia que no tenga una acusación sobre nuestra vida espiritual. Es porque es importante esto que acontece en nuestro ser. Muchos se preguntarán, pero ¿dónde se aloja la conciencia? Y es una pregunta que conlleva muchas explicaciones quizás, pero que una explicación muy sencilla puede darnos a entender lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que somos un ser compuesto, que podemos ser cuerpo, alma y espíritu siendo un solo ser. Y que hay una manifestación de la carne, que se le llama las obras de la carne, pero también hay una manifestación del espíritu, que uno lo conoce como el fruto del espíritu. Pero también hay una manifestación del alma, que es la manifestación final, yo comprendo, de los hijos de Dios, cuando nos manifestaremos como hijos de Dios. Y ahí entonces solamente viviremos de manera almática, sin la necesidad de un cuerpo físico, y ya habiéndose dado la división del espíritu y el alma, hablando del espíritu de Dios, que es el que nos mantiene en este lugar con una vida determinada para un tiempo específico antes de la transformación. Entonces, cuando hablamos de la conciencia, ¿cómo es que el ser humano, sea cristiano o no lo sea, tiene en su mente que es una entidad espiritual que se aloja en el alma y que potencializa el alma para tener inteligencia, sabiduría y sobre todo para poder ser obediente o dirigirse conforme a la inteligencia y al conocimiento? Cuando hablamos de la conciencia, entonces, ¿cómo se crea? La conciencia la crea la palabra de Dios y se aloja en el espíritu de la mente. Y cuando se aloja en el espíritu de la mente, con el propósito de establecer un carácter moral desde un ente espiritual para que todo el ser se conduzca conforme al diseño divino. Entonces, cuando hablamos de la conciencia, estamos hablando de un conocimiento previo y de unas leyes morales establecidas, no en un papel o en unas leyes legales establecidas
de manera física o material, sino antes de la materialización de los hechos o de las cosas. De ahí que vemos, por ejemplo, que Jesús decía que con tan solo pensar en nuestra mente el codiciar una mujer ajena, ya éramos culpables de juicio. En tener un pensamiento que transgreda la ley de Dios nos lleva a estar en pecado. Pero ¿cómo puede suceder eso? Porque la gente entiende que el pecado tiene que materializarse. Sin embargo, cuando el pecado se materializa es porque va camino a dar a luz la muerte. Mientras tanto, está en el pensamiento, en las ideas y sobre todo en la conciencia. Cuando hablamos de la conciencia formada por la palabra de Dios, es porque las cosas han sido creadas y hechas según lo que la Biblia establece. Todo fue hecho y subsiste por la palabra del Creador. Entonces, cuando el hombre recibe la palabra de Dios, está recibiendo un conocimiento, está recibiendo sabiduría, está recibiendo revelación, está recibiendo inteligencia, está recibiendo ciencia, y todo eso se aloja en la mente para crear la conciencia. Entonces, la conciencia que viene dada en el ser del hombre por la palabra que crea al hombre, nos da la condición de nosotros poder tener discernimiento, de nosotros poder diferenciar y hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo puro y lo impuro, lo correcto y lo indebido, el error y lo perfecto, lo correcto, la verdad y la mentira. Entonces entramos en una contraposición y eso lo crea la conciencia. Pero ¿por qué tenemos la conciencia? ¿Por qué la conciencia está como un ente moral en nuestro ser? Si los seres, animales y creaciones que existen o criaturas actúan por instinto, y ahí es donde se puede caer en muchas ocasiones la teoría de la evolución. Porque si tenemos conciencia, entonces no somos un ser evolutivo, somos un ser creado con un carácter moral. Los animales no tienen moral. El hombre tiene un carácter moral que entiende lo que está mal y lo que es vergonzoso de alguna manera. Ahora, ¿quiénes no entienden esto? ¿Quiénes no pueden entender que su conciencia es un ente moral? Lo que no le hacen caso a la conciencia. Porque todo el que comete un acto indebido lo sabe. Todo el que peca la mayoría de veces lo hace sabiendo que está pecando. Porque si usted tiene su esposa y se junta, se une con una mujer que no es su esposa, usted sabe que está haciendo algo malo, que está en fornicación y en adulterio. Pero si usted toma algo que no es suyo, lo hurta, usted sabe que eso no le corresponde. Y la conciencia le va a decir que usted está robando. Entonces, la conciencia siempre va a estar ahí para darle a usted el entendimiento, aunque a usted no se le haya hablado en algún momento de Dios o de Jesucristo. Entonces, la conciencia juega un papel importante en lo que es nuestro crecimiento espiritual, pero también nuestro comportamiento social. Ahora, ¿quiénes son los que no viven conforme a las directrices de la conciencia que lo acusa cuando hace algo malo y que viven con una conciencia muchas veces sucia y no una conciencia limpia de pecado? Los que tienen una mente cauterizada, los que tienen una mente vana, los que tienen una mente entenebrecida, los que tienen una mente reprobada. ¿Y cuáles son los que tienen la mente reprobada? Aquellos que Satanás le tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Y por qué Satanás entenebrece el entendimiento? Porque la mente y la conciencia juegan un papel importante en la salvación del ser humano. Entonces, cuando él entenebrece el entendimiento, no le permite ver aún teniendo ojos, no le permite escuchar aún teniendo oídos. Por eso Jesús le decía a algunos: ustedes viendo no ven y oyendo no escuchan, no me pueden entender, porque espiritualmente son ciegos. Cuando la conciencia está nula en una persona, no realiza su función, o la persona no permite que su conciencia realice la función moral y ética para la cual fue diseñada en el ser por la palabra de Dios, entonces esa persona entra en un carácter de una mente reprobada y de una mente cauterizada y hacer obras de la carne de manera deliberada. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener la mente de Cristo que habla Corintios capítulo 2 verso 16? Esa mente de Cristo es a través de recibir el Espíritu de Dios. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, nuestra mente cambia
Y entonces el Espíritu Santo se convierte en nuestro maestro, en el maestro de nuestro pensamiento. Y empieza a dirigirnos de manera correcta. Y empieza a llevarnos por un discernimiento espiritual. Y ya yo pongo en contraposición lo que debo de hacer, porque puedo discernir entre una cosa y otra. ¿Por qué iba a ser destruido el pueblo de Nínive? Según lo que la Escritura dice. Porque era un pueblo, dice el Señor hablando con Jonás, que no podía discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, su conciencia estaba cauterizada, su conciencia estaba entenebrecida. No podían hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Y vivían como quieran. ¿Por qué muchos gentiles tenían problemas y por qué el pueblo de Dios es el pueblo escogido? Los gentiles vivían como animales. En la Biblia se le menciona como si fueran perros. Jesús, cuando le dice a la sirofenicia que la comida es para los hijos y no para los perrillos o para los perros, es porque a los gentiles se les llamaba perros. Porque vivían sin ley, vivían como animales irracionales. La gente que no cree en Dios, la gente que no acepta a Jesucristo, muchos que son ateos y otros que son de otro tipo de creencias erróneas y que apoyan la evolución y que el hombre es descendiente de un animal inferior y que va evolucionando, son personas que tienen una mente cauterizada, una mente vana, una mente reprobada y que su pensamiento no es correcto. Porque lo que enseña la Biblia es que a nosotros nos creó una mente inteligente, un Dios todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, lleno de sabiduría, soberano, lleno de inteligencia. Por eso el apóstol Pablo, Colosenses 1:9 dice que ora para que seamos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque le hace falta al pueblo sabiduría e inteligencia. Por eso vemos que la Biblia dice en Oseas capítulo 4 que el pueblo pereció por falta de conocimiento. El conocimiento es necesario. Por eso la Biblia dice que esta es la salvación. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dios crea la conciencia, la inteligencia y la sabiduría en el hombre para que con la mente el hombre pueda conocer a Dios, pero con la conciencia el hombre pueda dirigirse conforme a la palabra de Dios, obedeciendo sus mandamientos. Por eso la conciencia nos puede acusar, porque la conciencia es un ente espiritual que se forma a través de la mente, pero esa mente cuando tiene el Espíritu Santo tiene una conciencia limpia, porque vive haciendo la justicia y practicando la justicia. Y eso hace que no tengamos quien nos pueda redarguir de pecado, porque vivimos haciendo la voluntad de Dios. Por eso a Jesús, aunque lo enfrentaban, no podían acusarlo de pecador. Siempre lo acusaban mintiendo, diciendo cosas falsas sobre él. Entonces, nuestra conciencia va a dar testimonio a los demás de que somos hijos de Dios. Nuestra conciencia nos va a dar testimonio a nosotros mismos de que estamos bien en lo que estamos haciendo. Pero cuando esa conciencia está corrompida por un pecado y por la vida en pecado, entonces la mente se cauteriza y la mente deja de pensar y hacer las cosas que convienen. Y de ahí que la Biblia habla de una mente reprobada, que hace cosas que no convienen. Y de ahí que viene muchas cosas que vemos en personas que tienen el mismo sexo y quieren unirse porque no entienden que no fueron creados para eso, que es una aberración. Pero ¿qué es lo que sucede? Que su mente está cauterizada y reprobada para hacer cosas que no convienen. Como dice el libro de Romanos capítulo 1. Y se empiezan a echar unos con los otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso es una mente reprobada. Ahora, ¿cómo yo tengo dirección de mi conciencia? Y yo entiendo que la palabra la dirige cuando yo me lleno de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor escribiría su ley en el nuevo pacto, en nuestra mente y la daría en nuestro corazón. ¿Pero para qué en la mente y el corazón? Porque el corazón representa la mente en el Antiguo Testamento. El hombre piensa con la mente. Sin embargo, dice que el hombre piensa con el corazón para hacer referencia a todo el ser del hombre, porque del corazón emana la vida que está en la sangre. Pero a través de esta revelación bíblica nos dice que nuestro ser
tiene que guardarse irreprensible. Y solamente puede haber una irreprensibilidad y una perfección en nuestra santidad y en nuestro cuerpo, alma y espíritu, llenándonos de la palabra de Dios. La palabra de Dios que es espíritu. Y el Espíritu Santo que obra a través de la palabra es multidimensional y entra a nuestra mente, discierne nuestro pensamiento, parte el alma, entra a los tuétanos de los huesos. En otras palabras, penetra en todas las dimensiones de nuestro ser para crear una conciencia y para darnos un conocimiento y una sabiduría y una inteligencia, sobre todo espiritual. Hoy se habla mucho de la inteligencia artificial y se quiere gobernar al mundo y a la gente a través de la inteligencia artificial. Muchos están siendo gobernados por la inteligencia artificial. Y hay gente que busca la revelación en los medios de comunicación, en la inteligencia artificial, y no van a hacer un ejercicio para que su conciencia y su mente se fortalezcan. No oran, no leen la Biblia, no meditan la palabra, no comparten la palabra con otras personas, y eso hace que nuestra mente se cierre y que crezca en nosotros algo que no es de Dios. ¿Qué yo puedo recomendar para que nosotros podamos tener una conciencia más elevada? Que usted lea la Biblia, que usted busque de la palabra, que usted ore cada día más, que usted medite en la palabra y que comparta la palabra con otras personas. Entonces va a tener una conciencia elevada, con un conocimiento superior y con una vida de mucho más calidad que los que no creen en Dios. Porque los que no creen en Dios, su conciencia muchas veces pierde la noción de establecer el bien y el mal en ellos porque ellos no le hacen caso. Y viven con una mente animal, una mente que piensa solamente en las obras de la carne, que son manifiestas, como dice el libro de Gálatas capítulo 5, que son manifiestas porque son orgías, borracheras, fornicación, adulterio, idolatría, hechicería, chisme, contienda, obras de la carne. ¿Dónde sucede esto? En una conciencia que no está haciendo el trabajo, porque no está cargada con la palabra de Dios, y aunque la palabra de Dios crea la conciencia, muchos cierran sus oídos espirituales para no escuchar lo que Dios le está diciendo. Es tiempo de abrir nuestros oídos y nuestros ojos para ver la palabra y escucharla y recibir el conocimiento y recibir la sabiduría de la mente inteligente que creó el universo, que creó nuestra vida y nuestro ser y diseñó el propósito para con nosotros. La conciencia es creada por la palabra de Dios. Y los últimos avances de la ciencia a nivel de la mecánica cuántica dicen el último paradigma de que todo está hecho de información. Después de haber investigado el átomo, las subpartículas atómicas y las partículas subatómicas o quarks, para llegar a conclusiones en las profundidades de lo invisible, de aquellas cosas que no se ven y que crean la materia, incluyendo la energía y las fuerzas que rigen la gravedad y que crean lo que nosotros conocemos como fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte, que mantienen las cosas cohesionadas para que se puedan materializar. Más allá de todo eso, la ciencia ha entendido que hay una información cósmica en todas las cosas. Y esa información, dice Hebreos 11:3, es la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios tiene contenido, tiene un contenido, pero sobre todo en ella está el contenido que Dios quiere que nosotros entendamos para entender las cosas, porque viene la codificación de toda la creación en ella. Ella es la que crea la conciencia, porque da entendimiento, da sabiduría, revela al hombre y le crea un poder en la mente de pensar y materializar el pensamiento, de hablar y materializar la palabra. Pero la conciencia es el ente moral que rige el ser de manera espiritual, pero que se materializa en el cuerpo humano. La palabra tiene un contenido, la palabra tiene un valor, la palabra trae y crea todas las cosas, incluyendo la conciencia. Esas cosas que no podemos ver, como la mente o la conciencia, y la energía que interactúa entre la mente, el cerebro y las neuronas, y que permite la dirección del hombre en todo su accionar, tiene que ver con el poder espiritual de esa información cósmica
que creó todo el universo, lo visible y lo invisible. Y cuando yo entiendo que mi conciencia es creada por la palabra de Dios y que no hay una palabra que pueda darme más sabiduría que esta, y que la inteligencia está cargada dentro de esa palabra que está llena de poder para transformar la vida del ser humano, entonces yo, cuando viva conforme a ella, obedeciendo el carácter moral, pero también entendiendo que soy más sabio y más inteligente cuando mi mente se abre a un pensamiento cristiano, porque me aparto del mal, me aparto de lo que me hace daño, me aparto del error, me aparto del pecado. Eso lo crea una mente inteligente, llena de la sabiduría del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el apóstol Pablo decía, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo pensaba la mente de Cristo? La mente de Cristo era una mente de obediencia, una mente de oración y una mente poderosa. Una mente que podía saber lo que pensaban sus enemigos y las demás personas. Esa es el gran poder de una mente llena del Espíritu de Dios y de su palabra, que crea una conciencia para dirigirnos hacia el reino de los cielos. El que no se lleva de lo que la conciencia le dicta, vive con una conciencia sucia, y la Biblia dice que para entrar en el reino de los cielos hay que entrar limpio, limpio de corazón, limpio de mano y una conciencia que no nos acuse. Por eso dice la Biblia que la palabra es la que nos va a juzgar en el día postrero, la palabra que Cristo ha hablado, porque está alojada en la conciencia del hombre. El hombre no puede decir que no conoció a Dios, porque de alguna manera Dios se le revela al hombre. Aún en los lugares más remotos, la conciencia le dice a todo ser humano que existe algo mucho más grande que Él, que creó todas las cosas. Ese algo se llama Dios, el Dios Jehová de los ejércitos, el que envió a Jesucristo y nos diseñó a cada uno de nosotros de manera perfecta. La ciencia no puede entender algunas cosas, pero la palabra de Dios sí revela que nosotros fuimos creados por la palabra. Todo lo que existe y nosotros también, diseñados de manera perfecta. Yo quiero bendecir tu vida, que Dios bendiga tu ministerio. Gracias por acompañarnos hasta este tiempo. Comenta este contenido, compártelo si tú crees que es de bendición para otras personas. Pero vamos a procurar que nuestra mente esté siempre llena de la palabra, meditar y orar para que nuestra conciencia sea una conciencia limpia, para que vivamos conforme al diseño divino. Yo quiero invitarte a aprovechar la oportunidad para que participe en nuestro próximo seminario, Conociendo la Mente de Dios. Este próximo 13 de abril, sábado 13 de abril, 5 de la tarde, de 5 a 7 de la noche, hora República Dominicana, vía Zoom. ¿Por qué? Porque este seminario va a masificar tu conocimiento, a ampliar de una manera olímpica y holística toda tu sabiduría y tu inteligencia. Dios está haciendo cosas maravillosas. Tuvimos que abrir otro cupo porque muchas personas me llamaban que querían participar y no pudieron ingresar al seminario pasado. Aprovecha la oportunidad, el cupo es limitado, pero tú tienes la oportunidad de ingresar. 13 de abril, son 4 clases de 2 horas. Así que ya lo sabes, comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp al 809-614-9482. Y recuerda que los lunes a las 9 de la noche, hora República Dominicana, tenemos el interactivo con el Pastor Almanzar, donde interactuamos en vivo y respondemos las preguntas que el Espíritu Santo nos permite y nos gozamos juntos con todos nuestros seguidores. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos hasta este momento. Para mí, tu hermano Pastor Víctor Almanzar, un gran placer. Bendiciones y nos vemos en una próxima entrega. Hasta la próxima.